Redland Comic, YouTube. Bienvenidos a un nuevo video de Redland Comics, soy Sneaky Fox y en esta oportunidad vamos a descubrir quién es Crypto. Creado por Otto Binder y Curt Swan para DC Comics, el superperro Crypto tuvo su primera aparición en 1955 en el título número 210 de Adventure Comics. En la mayoría de las continuidades, Crypto aparece como la mascota de Superman y la familia Kent, aunque también fue el apoyo de los distintos personajes que han encarnado el rol de Superboy, como Con-El y John Kent. Se representa como un perro de pelaje blanco, su raza no está mencionada, sin embargo, su parecido con la raza Labrador Retriever, la más popular en los Estados Unidos y Reino Unido, parece evidente. Origen. Crypto era el perro del pequeño Kal-El en Krypton. Convencido del destino trágico de su planeta, Jor-El, padre biológico de Superman y distinguido científico, confeccionó diversos prototipos para el cohete que enviaría a su hijo, momentos previos al colapso, al planeta Tierra. En uno de esos cohetes de prueba, Jor-El envió al perro Crypto. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. El cohete fue derribado, perdió la ruta que había sido prevista y vagó fuera de órbita durante años, hasta que finalmente descendió a la Tierra. Una vez allí, se reencontró con su amo de Krypton, que entonces era el pequeño Kal-El y ahora el Superboy. Puede pensarse que los largos años errando por el espacio y las diferencias entre planetas deterioraron o anularon sus características, pero nada más lejos que eso. Debido a la naturaleza del ambiente de la Tierra, el grandioso sol amarillo y la gravedad más baja, el superperro Crypto posee los mismos poderes y destrezas que su dueño, aunque sus habilidades son proporcionales a su tamaño y especie. Cuando lucha junto a su amo contra el crimen, Crypto lleva usualmente un collar de oro con una placa de identificación del mismo material y una capa roja con una reproducción en miniatura del símbolo S de Superman de color dorado. Cuando no está cumpliendo una tarea oficial y quiere simular la vida de un perro normal, Crypto se quita el collar y la capa. El superperro tiene el honor de pertenecer a dos organizaciones de superanimales, la Legión de las Supermascotas del siglo 30 y los agentes de la Patrulla Canina del Espacio. Diferentes versiones. En la época precrisis, Crypto aparece en el cómic en la adolescencia de Superman, causándole algunos problemas por no saber controlar sus poderes al llegar a la Tierra. Sin embargo, el entonces Superboy lo entrena lejos de Smallville antes de llevarlo a la granja Kent y adoptarlo como miembro de la familia. Cuando Superboy fue miembro de la Legión de Superhéroes, Crypto se convirtió en miembro de las Supermascotas. En la época post-crisis, aún después de saberse que no hay más kryptonianos supervivientes que Superman, Crypto fue reincorporado a la historia cuando Superman y Lois Lane viajaron a un planeta alternativo de Krypton a través de la zona fantasma y lo trajeron con ellos. La versión más difundida de Crypto pudo conocerse a principios de la década del 2000 en la historia de los cómics de Superman Return to Krypton como un perro de un falso Krypton idealizado semejante al Krypton precrisis que fue creado como una trampa por Brainiac 13. Superman pudo derrotar la trampa y cuando regresó a la Tierra, Crypto lo siguió. En septiembre de 2011, los nuevos 52 ofrecieron una nueva línea de tiempo donde Crypto aparece en Krypton como un perro blanco normal sin poderes que protege al pequeño Kal-El. En la publicación Action Comic número 5, durante los últimos momentos de Krypton, el científico Jor-El intenta salvar a su familia abriendo un portal a la zona fantasma cuando por sorpresa los excarcelados intentan escapar. Crypto defiende valientemente a la familia pero es absorbido por la zona. En DC Rebirth, con el regreso del Superman previo a los nuevos 52, Crypto se ve como el perro de la familia de Superman. Su collar está confeccionado con un cinturón de un viejo uniforme de la Fortaleza de la Soledad como regalo de John. Poderes y habilidades. Debido al ambiente del planeta Tierra, Crypto posee los mismos poderes y destrezas que su amo, aunque como dijimos, sus habilidades son proporcionales a su tamaño y especie. Sus características físicas están exacerbadas, lo que le permite demostrar una superfuerza, supervisión y supervelocidad. Sus características sensoriales merecen ser destacadas. Debido a su naturaleza canina, su olfato y su audición son superiores a los de cualquier humano, que a su vez, por sus poderes únicos, están más desarrollados que los de un perro normal. Esto le confiere el don de la superaudición y el superolfato, que al ser más agudos que los sentidos de Superman, le proveen una información adicional al superhombre. Además, tiene la capacidad de volar y la invulnerabilidad. Crypto tiene inteligencia supercanina al nivel aproximado de un humano, aunque con sus rasgos caninos mantenidos. Apariciones. El superperro kryptoniano formó parte de numerosas series animadas, películas y videojuegos. Su primera aparición fuera de los cómics fue en la serie animada The Adventure of Superboy en 1966 como compañero de Superboy. A esa aparición le siguieron otras en distintas series, aunque esporádicas y breves, como por ejemplo una escena del episodio de Batman la serie animada de 1992 y un episodio en la serie de Superman de 1996. En 2001 apareció en la serie live action de Smallville.
En 2005, Crypto protagonizó su serie animada llamada Crypto the Superdog. Su incursión en el cine tiene dos presentaciones. La primera en 2010 en el film Superman Batman Apocalypse y la segunda en 2018 en Teen Titan Goes to the Movies. Crypto forma parte de varios videojuegos. Aunque si te interesan los que aparece como personaje jugable, te recomiendo Lego DC Super Villains, Infinity Crisis y Lego Batman 3 Beyond Gotham. Recientemente se confirmó que el perro Crypto junto a su dueño Superboy aparecerá en la segunda temporada de la serie live action de los Titans en la plataforma DC Universe. Y estos fueron algunos datos que tal vez no conocías sobre Crypto. Soy Sneaky Fox y si te gustó este video no olvides suscribirte a nuestro canal, dale like, seguí a Redland Comic en las redes sociales y no olvides visitarnos en redland.com.ar. Redland Comic, YouTube.